los materiales los estamos dejando grabados en el canal de YouTube, que está el enlace en el canal, no, en la lista de reproducción de YouTube, está el enlace pues con las grabaciones. Es especialmente importante ahora que lo puedan tener como material de repaso, pues adicional a las lecturas, ¿sí? Ojalá si toman apuntes, porque recuerden que ya dentro de 8 días tendríamos la evaluación del primer corte, que la manera en la que la hacemos es un examen de tipo prueba saber pro, de 10 preguntas, con respuesta, con 4 opciones de respuesta, muy similar, algunas incluso tomadas de los mismos ejercicios de Kahoot que hemos venido haciendo. Eh, y tienen 2 oportunidades para hacer esa evaluación y se promedia pues la puntuación que saquen entre las dos. Adicionalmente, dentro de 8 días también haríamos una autoevaluación que subirían también al Moodle. Entonces, eso para recordar, pues que tengan el material de repaso y que tengan muy presente pues la importancia dentro de 8 días eh, para, para que estén muy puntuales, para que tenga pues toda la clase. Pues igual no creo que se tomen las 2 horas para el examen, pero sí que estén relajados en cuanto a tiempo, que no se sientan bajo presión, ¿vale? Bueno, entonces lo que les propongo para hoy es tendríamos la exposición sobre el texto de Giddens, que ya sería, como ustedes vieron, más centrado en el tema propiamente metodológico. Digamos que si hacemos una pequeña recapitulación antes de entrar a ese texto, vimos un primer texto de Bauman de para qué sirve la sociología, eh, como un panorama muy general. Ya después entramos a ver que hay diferentes formas de hacer sociología y el autor Boudou, el francés, nos proponía pues que la que se haga, que tenga mucho peso la científica. Yo les decía, no quiere decir que abandonen o que no tengan en cuenta otras perspectivas de la filosofía que son más cercanas a la literatura, pero que sí tengamos siempre, ojalá ese norte de que lo que más les pueda aportar a ustedes como publicistas en su ejercicio y en su desarrollo profesional, incluso eventualmente como académicos, sea la parte científica. Y por eso ya hoy cerramos este primer corte entrando a ver el método, ¿no? Como las partes de la investigación sociológica. Entonces, listo, le doy la palabra a los expositores. Serían Juan Manuel Cardona, Sebastián Ospina y Mario Alejandro Ruiz, ¿verdad? Sí, señor. Vale, chicos. Entonces, cuando quieran, ya les autorizo aquí para compartir pantalla y los escuchamos. Listo, profe. Ahí llegó David, creo. Ah, no, Santiago. Listo, bueno.
Primero que todo, buenos días muchachos. Como ya lo mencionó el profesor, a nosotros nos tocó el texto de métodos de investigación sociológica, pero antes de abordar un poco el tema como tal de los métodos de investigación, es necesario que sepamos primero qué es investigación sociológica. La otra presentación, por favor. Bueno, la investigación sociológica es aquella que pretende profundizar debajo del nivel superficial de la vida cotidiana. No sé por qué no cargó la imagen en la presentación, pero ahí habíamos puesto a una azafata sonriendo, que era para dar un ejemplo de un estudio que hizo la profesora Arlie Hochschild sobre la sonrisa de las azafatas, ¿cierto? Ella asistió a los encuentros y a las clases que le daban a estas azafatas sobre cómo sonreír a la hora de tratar a los pasajeros. Ella descubrió que este tipo de trabajo, se podría llamar de alguna manera, decirlo, era trabajo emocional, porque era un trabajo desde la prestación de servicios que requería un poco más que requería algo más que esfuerzo físico, ya que pues una zapata no necesita realizar acciones físicas muy demandantes, entonces tenían que utilizar algo más allá del físico, lo que serían las emociones. A través de los estudios, ella pudo ver que estas personas, aunque sonreían todo el tiempo, sentían que las sonrisas eran ajenas, que no hacían parte de ellas. Y entonces sentían una especie de distanciamiento respecto a sus propias emociones. Este pequeño ejemplo pues era es para mostrar un poco cómo son por lo regular las investigaciones sociológicas. La, ahí también sirven para interpretar la vida social de otra manera, pues como lo dice en la diapositiva. Ahora, como sabemos, las investigaciones surgen a raíz de problemas o preguntas y pues los sociólogos no se preguntan, los sociólogos se preguntan por lo regular las mismas cosas que nos preguntamos nosotros o las mismas cosas que a nosotros nos preocupan, como por qué existe el hambre o cómo es posible que haya tanta pobreza en un mundo tan rico o cómo afecta la tecnología a nuestra sociedad. Pero también los sociólogos hacen cuatro tipos de preguntas diferentes. Como podemos ver, está el tipo de preguntas factuales, que son basadas en los hechos, como lo dice acá, qué ocurrió, que van directamente a los hechos. Luego está la pregunta comparativa, que relacionan un contexto social con otro contexto social. Esto sucedió en otros lugares, qué está pasando en la ciudad vecina, en el país vecino, en el otro lado del mundo. Esto también sucede o solo es acá. Una pregunta progresiva que, como lo dice ahí, ha venido ocurriendo hace un tiempo, porque es necesario que para que entendamos la naturaleza de hoy en día, tenemos que mirar cómo eran las sociedades pasadas. Y por último tenemos la pregunta teórica, el por qué, que ya entra más a los hechos, a investigar, a profundizar sobre el tema un poco más. Los sociólogos preguntan con estos cuatro tipos de preguntas para a la hora de realizar una investigación. Y por último, también cabe, por favor, la otra presentación. Eh, También es muy importante decir que una investigación sociológica es diferente a una investigación científica. Aunque ambas utilicen métodos, análisis de datos, elaboración teórica y valoración de argumentos, los objetos de estudio de la sociología son muy diferentes a los objetos de estudios científicos. Como ya sabemos, pues la sociología se interesa por las personas y las personas son autoconscientes de sí mismas. La sociedad no es algo estático, no es algo estático e inmutable. La sociedad ha venido cambiando a través del tiempo. Y quizás una ventaja, o también podría ser desventaja, es que los sociólogos pueden plantear preguntas directamente a su objeto de estudio, que en este caso serían las personas. Muchas veces esto se ve afectado ya que las personas, al notar que están siendo estudiadas, que están siendo investigadas, eh, pierden la naturalidad o buscan un poco de ayudar al sociólogo con la investigación. Entonces, esto ya quedaría como quizás una ventaja o quizás una desventaja para una investigación. Ya teniendo estos preliminares en cuenta, ya podemos entrar sobre el proceso de investigación que les va a contar un poco mi compañero Sebastián.
Bueno, profe, y pues acá ya tenemos las fases del proceso de investigación y pues este se compone de un trabajo muy amplio, pues que por lo menos yo he hecho desde el colegio, ¿cierto? Desde el colegio veía método en la investigación y pues empieza con tener un problema, ¿cierto? Uno empieza a definirlo, eh, a tratar de responder preguntas. Un ejemplo es qué proporción de personas tienen creencias religiosas, qué posición económica tienen los hombres por encima de las mujeres. Y, y aunque para los sociólogos, pues no solo es responder preguntas, sino también responder, como lo dicen en el texto, enigmas. Y esos enigmas, pues cambian un poco la palabra, no tanto, pues como yendo tanto al qué o cómo, sino por qué se están cambiando las pautas de las creencias religiosas, por qué las mujeres casi no representan en los altos cargos, etcétera. Y pues también dicen que una investigación no basta, entonces siempre que uno, y casi en su mayoría pasa que uno se lee un texto y uno dice, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Entonces ahí es cuando uno ya entra a investigar y pues se da cuenta que por más que estudien un caso, una pregunta, alguna, algún problema sin resolver, pues siempre va a haber como un nuevo estudio que puede resolver preguntas. Y, y pues ahí ya pasamos a la segunda, al segundo punto, que es revisar los datos. Ahí se identifica el problema, pues ya se sabe bien cómo es, pues cómo ya está todo, y pues se buscan los datos existentes. O sea, uno va, busca las bibliografías, mira que no haya pues como un tema muy parecido, igual que le resuelva a uno la pregunta de una vez. Y pues, y si no, pues se utiliza, pues se evalúa la utilidad ya para nuestro problema. Luego de este, pues en la tabla parecía formular la hipótesis, pero después sigue precisar el problema, que este es el tercer paso. Ya después de dar bibliografía, pues acá ya se concreta la hipótesis y pues para que sea efectiva, pues hay que comprobar de que lo dicho ya está escrito por alguien y quieres dar pues la buena investigación. Y ya luego de esto, pues ya se empieza a investigar, pues a diseñar como tal nuestra investigación, pues los fines y pues ahí ya tú dices, bueno, entonces, ¿qué, qué material tengo que recopilar? ¿Qué información? Y ahí es cuando uno hace la encuesta, o como lo hizo Hochschild, que es nuestro autor, pues casi en todo el libro, que era el que hizo los estudios de las azafatas con la sonrisa, y él lo hizo con entrevistas. Mm, bueno, dan una recomendación que es bueno tener una persona de contacto para aplicar los cuestionarios o las entrevistas, pues porque le puede pasar que hay empresas grandes, multinacionales, que uno puede, digamos, hacer una investigación sobre género. Entonces uno ve que hay más hombres que mujeres y pues una empresa tan grande no va a dejar que uno, pues, como que le destruya la imagen y eso. Entonces es mejor tener como un contacto antes de uno poder aplicar, pues, como tal la encuesta o las entrevistas. Interpretar los resultados. Mm, ahí ya sigue, pues después de hacer las encuestas, las entrevistas, uno se tiene que sentar, mirar las estadísticas y pues muchas veces a partir de esto ya se resuelve la pregunta y pues se termina la investigación sin haber tenido pues una conclusión absoluta. Y luego pues ya en su mayoría
no siempre los sociólogos, eso sí lo aclaran mucho, ellos siguen pues como este método paso a paso, al pie de la letra. Muchas veces pueden saltar, muchas veces pueden llegar a estar en una investigación y les resultó otra pregunta. Y pues ya como tal, en todo el proyecto, pues ya se presenta la conclusión y es publicado en forma de artículo, revista o a veces como libro. Pues el libro de Hochschild que llamaba The Managed Heart, fase final de la investigación individual. Esa fue como en su mayoría, como los temas por resolver y las preguntas que no tienen respuesta. Y pues hablan un poquito de la intrusión de la realidad, que era por lo que hablaba de que la sociología pues se saltaba fases y pasos, pero es más que todo porque eh, estudiar a las personas es un poco complicado. Y pues ya sigue nuestro compañero Mario Ruiz. Bueno, muy buenos días, profesor David, pues todos mis compañeros. Eh, en ese momento entramos en una parte pues, de la exposición donde tal vez tenemos que ser un poco claros porque el tema de la causa y el efecto en los procesos investigativos se puede tornar un poco compleja de entender. Entonces, lo que primero vamos a plantear son tres términos que son muy importantes y hay que ser muy claros a la hora de entender la causa y el efecto. Y son la correlación, la relación causal, no casual, sino causal, y las variables. Entonces, empezamos primero que todo, pues, explicando que todos los acontecimientos y todos los procesos investigativos que nosotros realicemos van a tener una causa y un efecto. Y de esta, pues, desprendemos que siempre va a haber unas variables. ¿Qué son las variables? Las variables que, que nosotros investiguemos pueden ser edad, puede ser factor socioeconómico, pueden ser un factor de delincuencia, depende de lo que nosotros estemos investigando, en esto vamos a encontrar las variables. Listo. Después mediante que estemos haciendo la investigación, podemos tener varios conjuntos de variables de las que vamos a tener varias correlaciones. Correlaciones entre variables. Por ejemplo, el autor plantea una correlación que existe después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde hay un descenso de personas que fuman en pipa y también existe un descenso de personas que ya no van al cine después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una correlación porque ocurre pues después de la Segunda Guerra Mundial, pero entonces ahí es donde nos dirigimos a la relación causal. ¿Qué significa la relación causal? Que una se desprende directamente de la otra. Ahí es donde podemos definir que, por ejemplo, esta correlación que yo acabo de explicar que nos dice el autor, no es una relación causal. ¿Por qué? Porque nada nos certifica o nos verifica que porque la gente deje de fumar en pipa, también está dejando de ir al cine. Eso no es una relación causal. Ahí es donde entra otros términos. Entonces podemos entender, por ejemplo, como relación causal, ahí ya entramos en un proceso más grande, donde hay que, por ejemplo, tener un mecanismo. El mecanismo de la relación causal corresponde a que primero hay que descubrir si las correlaciones que estamos haciendo en verdad tienen un trasfondo. Ahí es donde el autor plantea otro ejemplo que se los voy a explicar. Él dice, por ejemplo, que los estudiantes que obtuvieron buenas notas o los niños que obtuvieron buenas notas en el colegio, en su vida laboral, también van a ser buenos. Ese es un mecanismo de estudio donde tú estás correlacionando dos variables. Y esta sí es una relación causal, porque de que tú tengas buenas notas del colegio va a significar que tú tengas un buen desempeño en el trabajo. Esto es una relación causal porque una desprende de la otra. Entonces, hay que entender que
tampoco es un proceso solamente mecánico, sino que, por ejemplo, hay que tener un control, que es un control de las variables, donde, por ejemplo, en este ejemplo que les acabé de dar, podemos entender como el control de la variable, podemos entender que existe una variable que tenemos que tener controlada, o sea, no dejarla, sino que, por ejemplo, porque en qué afecta si usted de niño viene de una buena familia donde sus padres están pendientes de que tenga buen desempeño en el colegio, de si tiene una familia que lo está criando específicamente para que usted estudie. Esta es una variable que no se puede, no se tiene por qué acabar apenas usted tiene este es el control de la variable. No se tiene por qué acabar cuando ya se tiene la relación causal, sino que se tiene que seguir controlando, se tiene que seguir verificando si es verdad por lo que da la relación causal. El tema es un poco complejo de entender porque tiene algunas semejanzas a algunas cosas, pero se puede entender fácil si entendemos variables como acontecimientos, como lo que estamos investigando, las variables de la investigación, y que existen muchas correlaciones. Y pues por último, existe la identificación. Tenemos que tener para realizar las correlaciones y identificar relaciones causales, que es un proceso difícil, hay que tener un estudio previo de lo que son las variables que estamos investigando. No podemos solo inferir de lo que creemos, sino que también tenemos que basarnos de otros estudios de investigación sociológica para poder entender que hay conceptos que también se pueden aclarar desde otros estudios, de correlaciones, dando relaciones causales. Y pues ya, esa es la parte ya de la relación de causa y efecto. La otra. Cardo. Bueno, listo. Para finalizar nuestra presentación, decidimos complementar este tema con la publicidad. Como dice ahí, a la hora de empezar una campaña publicitaria no es suficiente con tener solo una buena idea. No es que yo tenga una buena idea y diga, listo, vamos a plasmar esta idea porque pues es excelente y suena bien y ya vamos a plasmarla así, tal como está en mi cabeza. Es necesario llevar a cabo cierto método para saber si esta idea va a gustar a la gente, si esta idea va a ser aceptada. Entonces, al momento de plasmar una campaña, como lo estamos diciendo, es muy necesario que llevemos un método porque no podemos dejarlo al azar. Entonces, es como la relación que encontramos desde todo el texto con los métodos de investigación. Y muchísimas gracias por la atención. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Denme un segundo, le tomo un pantallazo a la última imagen que presentaron. Los felicito, de verdad que es muy placentero en medio de esta situación de la pandemia. Profe, ¿sí le tomaste? Sí, ya, gracias. Les decía que es muy placentero en medio de esta situación de estrés de la pandemia, pues encontrarse con estos ejercicios que han venido haciendo tanto sus compañeros en exposiciones previas como pues el grupo expositor de hoy. Porque siento que abordan primero con mucha seriedad, con mucho compromiso el trabajo, y pues ustedes están en segundo semestre, me parece que están arrancando muy bien su proceso de formación. Siento que captaron elementos centrales del texto, casi, a ver, les comparto pantalla, siempre pues volvemos aquí a la rúbrica, ¿cierto? Los veo pues al grupo en general entre estos dos bloques, ¿no? Acercándose a captar elementos centrales del texto y a apropiarlos, ¿sí? Es decir, no los sentí
como repitiendo palabras muertas, que lo podríamos hacer referencia a esas palabras muertas cuando ustedes se graban frases de los autores o leen textos de los autores sin que realmente en su mente y en su sentir eh, haya una comprensión. No me acuerdo dónde viene estos días que uno difícilmente a ver, que uno fácilmente se le olvida lo que alguien le diga. Por ejemplo, de esta conversación que estamos teniendo, puede que a ustedes se les olvide mucho de lo que yo diga o de lo que digan los compañeros. Pero lo que realmente se va a quedar afianzado en ustedes es lo que los haga sentir, ¿sí? Eh, es curioso, ¿no? Porque ese sentimiento puede ser tanto positivo como negativo, ejemplo. Puede que el texto los haya hecho sentir alegría, no sé, pero me inclinaría más por pensar, al menos en los expositores, que hubo momentos de desespero incluso, ¿sí? Hasta de rabia en el esfuerzo por comprender. No sé, cuéntenos un poquito esa experiencia de relación con el texto. Uy, pero yo quiero hablar, yo creo que de pronto la parte más enredada de entender es la parte de esa parte de causa y efecto de los métodos investigativos. Y la verdad, yo tuve que leer eso por ahí 4 o 5 veces porque en realidad no es que tenga términos difíciles, sino que eh, pues como en sí es complejo de entender todo eso. Yo no sé si yo me hice entender bien, pero es como de mucha atención y de dejar las cosas muy claras. Entonces yo, por ejemplo, por mi parte, esa parte sí fue un poco difícil de entender. De resto, pues me pareció que el estudio de los métodos investigativos sociológicamente es muy relacionado con la vida diaria porque no solo en la sociología se llevan métodos de investigación, sino en casi todos En los casi todo, sí. aspectos, sí, en todos los aspectos, en todas las profesiones, se tienen que llevar métodos de investigación. Entonces yo creo que pues nos relacionamos muy bien con el texto. Algunas cosas fueron duras de comprender, pero logramos pues tener la valentía pues como de poder aclarar esos conceptos que no teníamos claros. De Sí, acuerdo, Mario. Sí. como lo que decía Mario, pues en la parte final la correlación parece como un poquito como un laberinto, porque entonces tocan que la independiente es de la dependiente y que después la dependiente es de la independiente, entonces es como un poquito enredado, pero de resto todo el texto pues todo está bien, pues es más entendible, más trabajable. De acuerdo, Juan Manuel. Sí, em, es innegable, perdónenme que estoy como con tos, em, que es difícil, ¿no? Mm, por eso me gustó una palabra que usó Mario, que es la valentía. ¿Mm? Más adelante van a ver ustedes ética publicitaria conmigo, sino que se me mezclan las clases porque pues es una de las cosas de las que estamos hablando en ética es el tema de las competencias blandas. Ah, y les cuento una noticia que me parece muy buena e interesante. Ayer que la rectora estaba presentando como un informe de sus 4 años de gestión, que ya concluyeron, y la proyección de los 4 siguientes, pues nos contaba que ya se aprobó la creación del gimnasio de competencias blandas, lo nombraron y me encantó el nombre. Competencias blandas bueno, es una forma moderna de llamar algo que los griegos llamaban las virtudes, ¿no? Esos rasgos del carácter, de su forma de ser, que usted puede forjar, es decir, uno nace con ciertas habilidades, con ciertas aptitudes con P. Ejemplo, hay gente que nace, algunos de ustedes, ¿cierto? Nacieron con muy buena capacidad para ilustrar. Eso es más una aptitud con P, ¿no? Yo personalmente soy muy malo para dibujar, no tengo esa aptitud. Pero las virtudes tienen que ver es con las actitudes que vienen más del acto, y es que cualquier persona que quiera y que entrene en un gimnasio, entre comillas, lo puede desarrollar. Ejemplo, el ser valiente, el ser persistente, es algo que se puede desarrollar. Curiosamente, ustedes encuentran en el texto una referencia a ese tema. Discúlpenme que mezcle asuntos, pero no puedo hacerlo de otra manera. En el texto ustedes ven las referencias a estudios que plantean si el éxito profesional está determinado por el éxito académico que se haya tenido en la vida estudiantil. Ahorita voy a precisar algunas cosas allí que efectivamente eran muy enredadas.
Y se concluye que entre esas dos cosas, o sea, que sí hay una correlación entre éxito, que les vaya bien en el colegio, en la universidad y que les vaya bien en el mundo profesional, pero hay algo en el medio que parece ser el factor causal, según los autores que citan ahí, que es el entorno familiar. Entonces se plantea que en los estratos altos los padres incentivan más a los hijos para que aprendan, ¿cierto? Para que aprendan académicamente. Para que aprendan sonó como el regaño y me generó un cortocircuito porque casi que tenemos esa imagen de para que aprenda, así como el aprendizaje como casi como un regaño, como si ve, le dije, para que aprenda, bueno. Pero personalmente, haciendo un paréntesis de esta fase del cómo es su relación con la lectura, en mi casa, por ejemplo, no había una mayor motivación por el estudio y no por una mala fe, mm, sino porque mi familia no era estrato alto, era un estrato medio bajo, digamos, vivía en vivienda social en Bogotá. Mi papá era trabajador en Coca-Cola, era como un rol obrero, digamos, casi obrero, técnico. Pero justamente hablando de la importancia de los estudios previos, yo he buscado otras formas de explicar por qué le puede ir a uno bien y he encontrado pues más bien el concepto de resiliencia, que viene más de la psicología, aunque la sociología de Boudon, que voy a comenzar a estudiarlo más a raíz de este curso, plantea que hay un aspecto que uno puede decidir, es decir, que así usted haya nacido en un entorno donde sus padres no lo incentiven a estudiar, usted puede marcar la diferencia a partir de las creencias que tenga. Ya para cerrar esta discusión y que no se nos vaya toda la clase en eso, si usted cree que leer un texto no es importante para su formación actual y su futuro profesional, pues en la primera lectura, si no entendió, se rinde, ¿no? Esto lo hemos discutido un poco en otras clases, ¿cierto? Pero si usted cambia la creencia y dice, a pesar de que no lo entiendo, creo que esto me puede servir para mi vida personal y para mi ejercicio profesional futuro, esa actitud le permite poco a poco formar esas virtudes, a ser una persona valiente, persistente, para no rendirse pues con las primeras lecturas. Entonces, muy bien, chicos, de verdad, los felicito. Se captó lo central, que era demostrar o mostrar qué es la investigación sociológica que busca, ¿cierto? Y lo ejemplificaron con el tema de las azafatas, ¿no? De cómo un tema que es de nuestra vida cotidiana, como el que las azafatas no sonrían en los aeropuertos, pues se mira como parte de un engranaje social más amplio y se mira como un trabajo emocional, ¿no? Casi que el tema de las risas forzadas que hacen parte como de ese sistema social, de esas relaciones de interdependencia que veíamos con Bauman, ¿no? Ahora, por ese lado, muy bien. También me gustó mucho el apoyo audiovisual en general, ¿sí? Eh, Tomé un par de pantallazos, pues, pero habría podido tomarle a todos. Pero me gustó incluso esta parte en la que hablan del mecanismo, y además no sé cómo se hace eso. Es como meter un GIF en una presentación. ¿En qué programa estaban ahí trabajando? En Sí, Canva, profe, profe. en Canva, sí. Muy chévere, me gustó este mecanismo, ¿no? Porque, claro, cuando uno ve la palabra mecanismo, pero además la relaciona con esta imagen, ¿sí? Comprende uno que lo que está buscando la sociología es eso, ¿no? Cómo una cosa va conectada con otra, ¿cierto? Pero efectivamente no es tan sencillo explicar el tema del control, ¿sí? Y quiero aclararles que incluso para los que estamos dentro de la investigación sigue siendo un tema complejo, ¿no? Ahorita que se están haciendo las pruebas de las vacunas, esto puede servirnos para ejemplificar y complementar un poquito lo que no nos dice el texto. Las vacunas se demoran, entre otras razones, porque que funcione en una población reducida no quiere decir que vaya a funcionar en toda la población, porque puede haber muchos factores distintos a la vacuna en sí misma que hagan que desaparezcan los síntomas. Genética, clima, alimentación, manejo de las emociones, o sea, puede haber muchos factores. Entonces, justamente las etapas de prueba de la vacuna lo que hacen es ir aislando. Entonces, a ver, me explico. Grupos de control quiere decir que cogen a un grupo al que le aplican la vacuna y otro al que no,
y van mirando si lo que hace que el grupo que le aplican la vacuna se alivie, si es que se va a aliviar, sea efectivamente el factor de incluir la vacuna y que no sean otros factores. Pero como hay tantos factores, por eso es que tienen que ir haciendo cada vez más grande la muestra, ¿sí? Pero efectivamente es un tema muy complejo y además lo debo reconocer, no es mi tema de experticia porque yo soy antropólogo, que los antropólogos no hacemos estudios experimentales o de control, o no es lo común, pero así como yo invito a los publicistas a formarse en otros métodos o en la diversidad de métodos, pues para mí como antropólogo también es importante incluso seguir tratando de comprender en qué consisten estas cosas, ¿sí? Em, pero es un camino que yo diría que nunca se acaba al terminar de comprender estas cosas. Bueno, eso como aspectos positivos de la exposición. Vengan, miro qué otros elementos coinciden que es un tema complejo de entender. Me encantaron frases como no podemos inferir solo de lo que creemos, ¿sí? Sino que tenemos que basarnos en otros estudios para que ustedes desde ya, antes de ver seminario de investigación, comprendan por qué un publicista integral debería leer mucho investigación, ¿no? Para no caer en lo que ustedes muestran acá, ¿sí? En no caer, no caer en creer que solo con tener una muy buena idea ya basta para hacer una campaña, sino que es necesaria hacer investigación. Ejemplo, si ustedes creen que lo que determina es el éxito profesional es el estrato económico, entonces una campaña publicista para mejorar el rendimiento profesional, una campaña de bien social, ¿qué tendría que promover? No sé si me explico. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? En el texto nos decía, hay una correlación entre estrato económico, o no, miremoslo más al detalle para no distorsionar. Porque ahí tendría uno que enfocarse en decirle a las personas de los estratos bajos que dicen que no pueden estudiar, pues que sí pueden, y demostrarlo. O sea, eso es... Éxito escolar y el éxito laboral. O sea, aquí nos dice, vea, el éxito escolar es el que determina, o hay una, aquí nos está diciendo que hay una correlación, no todavía una relación causal, sino una correlación. Entonces nos está diciendo, cuando le va bien en el colegio, le va bien en el trabajo, ¿cierto? Si uno se queda solo con ese estudio, entonces tendría que promover que les vaya bien en el estudio para que les vaya bien en el trabajo. Pero entonces si a una persona ya le fue mal en el estudio, ¿ya no le podría ir bien en el trabajo? O se los pongo de otra manera, es que se los pongo para no sacarlos del texto, ¿cierto? Porque lo que les estaba acabando de plantear era más desde el punto de vista de la resiliencia, pero metámonos propiamente solo dentro del texto. El texto nos dice primero que hay una correlación entre éxito escolar y éxito laboral, pero ¿qué nos dice más adelante? Esa correlación implica que haya una relación causal, es decir, que efectivamente cuando se tiene éxito en lo laboral es porque se tiene éxito en lo escolar, o qué hay de por medio. Lo del entorno familiar. El entorno Pues se familiar. tendría que hacer una campaña en el entorno familiar. Exacto. Entonces, fíjense que a la luz de los planteamientos de Giddens, si se va a hacer una campaña de bien social, no tendría que concentrarse solo en decirle a los estudiantes, venga, para que le vaya bien en el trabajo, tiene que ser buen estudiante, sino que el actor más relevante tendrían que ser los padres, desde este punto de vista que nos están planteando acá, ¿sí? Fíjense que cambia muchísimo. Una cosa es decirle a los chinos, vea, sean más aplicados, y otra cosa es decirle a los papás, venga, incentiven a sus hijos a estudiar, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Están relacionadas, pero son dos cosas muy diferentes. Ya sacándolos un poco del texto, este autor que veíamos hace 8 días, he estado tratando de explorar un poco más de su trabajo, y él plantea que una de las razones por las que los papás de estratos bajos no incentivan a los estudiantes, a los hijos, a que estudien carreras largas, es porque dicen, no, 5 años para salir a ganar poco, no, haga un técnico para que genere ingreso más rápido para la casa.
¿sí? Y ahí pues puede haber una cantidad de factores culturales que habría que explorar. Si en los estratos bajos se tiene el imaginario, al menos yo lo he visto, o en mi familia en algún momento lo hemos discutido, el imaginario de los papás de estrato bajo que como ellos no han tenido éxito laboral, ven a los hijos también como una inversión. Entonces, venga, ayúdeme chino cuando usted ya termine el colegio, si termina el colegio, haga un técnico y comience a generar plata para la casa, para la comida, para la papita, ¿sí? Y dice Boudon, lo que hay que cambiar es, sí, obviamente generar becas y demás, pero además hay que trabajar en esas creencias que hacen que los estratos bajos crean que no es una buena inversión hacer una carrera profesional, ¿sí? Entonces cambia mucho el tema. Entonces, solo por ese lado, me parece excelente lo que hicieron los expositores. ¿Qué más flores les echamos antes de echarles el abono crítico constructivo? Bueno, hasta ahí están como mis críticas, las flores. No sé si alguien más del grupo quiera destacar algo de los expositores. ¿No se van a echar flores? Hola, ¿están ahí? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe, obvio, acá estamos. Pero es que no les gustó. Ah, no, está bien, profe, lo que usted dijo ahí ya, lo que pudimos, lo que usted dijo estaba bien. Muy bien. Entonces, paso pues a las críticas constructivas, algunas aclaraciones. Entonces, bueno, primero, sí veo, sobre todo aquí quiero destacar, Sebastián lo vi creciendo, o sea, evolucionando. Fíjense la importancia de la práctica. Sebastián estuvo la vez pasada en la de antropología, en otro curso, pero hoy lo vi mucho mejor. Aún así tengo pues algunas críticas constructivas y es frases que decían que en la investigación hay que comprobar que lo dicho ya está escrito por alguien, hay que ser cuidadoso ahí, porque digamos, uno busca con la investigación decir algo nuevo, ¿no? Una comprensión que no se haya tenido antes. Lo que pasa es que se busca lo que hayan dicho otros, más bien como para contrastar, ¿sí? Digamos, hay que comprobar o contrastar, ¿sí?, los productos de la investigación propia con lo que ya está escrito por alguien. Incluso uno podría decir que ese contraste debe hacerse antes de hacer el trabajo de campo, como mirar qué se conoce ya sobre el tema antes de pretender hacer la investigación, ¿sí? Que es como paradójico porque es como uno no asumir de entrada que lo que uno se ha preguntado nadie se lo ha preguntado, sino justamente hacer una primera fase en ese planteamiento del problema que ustedes veían en el texto. Esperen, les muestro. Aquí, miren, es que miren lo que ahí está. Usted plantea una pregunta, ¿cierto? Algo, me interesa investigar. Por ejemplo, ¿cómo han sido las campañas de bien social para promover que los padres de estratos bajos incentiven a sus hijos a estudiar carreras profesionales? Listo, esa es la pregunta, pero lo primero es leer lo que ya han dicho, familiarizarse con los otros trabajos, pero no es simplemente para que lo que uno va a decir ya se haya dicho, no, sino es contrastar lo que uno quiere saber con lo que ya se sabe, ¿sí? Aquí, miren cómo lo plantea acá, es mirar qué relación tienen los estudios, los resultados que uno encuentra con conclusiones que hayan en otros trabajos, un poco para matizar, ¿cierto? Pero pues no le quita, es una crítica pequeña, pues no le quita mérito a la exposición. Lo otro que quiero clarificar es que dijeron en algún momento en una diapositiva, aquí decían esto, que la investigación sociológica es diferente a la investigación científica. Quisiera escuchar un poco, no a los expositores, sino a los demás miembros del grupo, si están de acuerdo con esta interpretación que se infiere de la lectura del texto.
No comments. Sí, profe, yo. Sí. Es que en el texto hay un planteamiento, bueno, esa parte donde dice que la investigación sociológica es diferente a la científica, porque pues la sociológica está como buscando una explicación y una solución a conductas humanas. Y lo científico pues está, pero la conducta humana uno nunca sabe qué, como, qué cambios puede tomar. Yo estoy de acuerdo porque hay un intercambio de conocimiento constantemente, o sea, todo el tiempo estás como generando nuevos conceptos, pero, o sea, es muy relacionada, pero es diferente porque el comportamiento humano es diferente a estudiar cosas que como que ya están establecidas, creo yo, pues no sé. Listo, Mario. Los voy a ayudar es a precisar un poquito, porque esa afirmación es parcialmente cierta y parcialmente errada. Ya les voy a decir por qué. Y aquí fíjense lo que estoy haciendo. No les voy a plantear mi argumento desde yo, David Díez, pienso que, ¿cierto? Sino vamos a mirar el texto literalmente, qué es lo que dice, ¿vale? Esperen que me perdí. Aquí. Aquí está la discusión, ¿no? En la sección sobre si es la sociología una ciencia, y lo que está haciendo el autor es contrastar la investigación del mundo físico del mundo de las ciencias humanas. O sea, lo que está diciendo es que hay diferencias entre la ciencia de lo social, que en este caso sería la sociología, y las ciencias naturales, ¿sí? O sea, podríamos matizar un poquito, Mario. Ah, sí, Es sí, como, diferente de la investigación en ciencias sociales, ¿sí? Porque fíjense que, de hecho, cuando el autor nos presenta esta estructura de método, este esquema, ¿por qué se me pierde? Miren, este método es de método de investigación científica, ¿sí? Estamos hablando de ciencia. ¿Mm? Lo que pasa es que nos está diciendo que es distinto a lo natural porque, pues, pues hasta el momento, ¿no? Un investigador un epidemiólogo, por ejemplo, no puede aislar el COVID y preguntarle cuál es su intención, ¿sí? Eh, Mientras que en lo humano, ustedes sí pueden preguntarle al otro por qué hace lo que hace, pero lo que está mostrando el autor es que implica una complejidad porque eh, el otro puede adaptar lo que le responde a usted respecto a lo que él cree. Ejemplo, usted le puede decir a un padre de familia, venga, ¿usted por qué no incentiva a su hijo a estudiar? Puede que el padre le diga, no, yo sí lo incentivo. Puede que el padre quiera quedar bien ante usted, ¿cierto? Lo cual refuerza esa necesidad de que en ciencias humanas no creamos simplemente en que porque hicimos 2 entrevistas a alguien ya tenemos la verdad revelada sobre un fenómeno, ¿sí? Lo cual muestra que entonces, volviendo a lo que ustedes planteaban en los grupos, el grupo expositor, frente a las aplicaciones en publicidad, ¿cierto? Hay que llevar un proceso de investigación y si lo pensamos como investigación sociológica de alto nivel, que sería pues más adelante, ¿no? En momentos más avanzados de su formación, pues ojalá llegar hasta procesos de grupos de control, aunque eso ya sería muy avanzado, pero al menos como no quedarse solo con la visión de que una entrevista ya les permite a ustedes fundamentar una idea, ¿cierto? Porque en una entrevista usted le pueden decir cualquier cosa, sino tener métodos más sofisticados para hacer investigación, pero sí es propiamente científica, ¿sí? ¿De acuerdo? sí, profe, quedan Profe, ¿Sí? es bien. que yo quería agregar algo que Ujú. creo que de pronto falta en el esquema, pues no sé si estoy muy equivocada, pero pues Manuel y yo pues vimos método científico, entonces pues como que ya lo entendemos un poco, pero creo que falta como explicar que en la parte de revisar los resultados toca
pues como confirmar la hipótesis o tumbarla a final de cuentas, porque también es como algo importante, porque también dentro del método científico se busca que los resultados como que contrasten la hipótesis, como que la apoyen, pero hay algunos casos como que los mismos resultados tumban la hipótesis y ahí es donde el científico tiene que volver a implementar una nueva hipótesis para volver a empezar otra vez la investigación y etcétera, etcétera. De acuerdo, María Camila. Mira que ahí lo que tú planteas, Sino que, ¿sí? pues yo pienso que el texto lo plantea no tanto de la forma que se va a caer, sino que cuando uno revisa los resultados ya tiene la respuesta. Pues así fue que lo plantea el texto como tal. Cuando uno tiene los resultados, ya tiene la respuesta. No, o sea, que puede que al analizar los resultados ya se tenga una conclusión, pero no certera. Ahí literal lo dice, literalmente. Que lo lee. Compártenos si quieres la parte donde lo estás planteando y para comprender mejor lo que nos quieres decir, por favor. Si nos vas a compartir, Sebastián. Ay, pero es que estoy buscando el texto acá, el PDF, qué pena. Dale, tranquilo. Acá el PDF. O me dices en qué página está y yo lo busco. No, pues ya lo estoy descargando. Dice... pues página 805. Página 805, profe. Ajá. Donde dice interpretación de resultados. A ver si ya voy a compartir. Los problemas del investigador no acaban una vez que se han recogido los materiales que hay que analizar. En realidad puede que no hayan hecho más que empezar. Pocas veces resulta sencillo precisar las implicaciones de los datos y relacionarlos con el problema. Aunque es posible que se encuentre una respuesta concreta para las preguntas que se plantea el investigador, numerosas investigaciones finalizan sin ser en absoluto concluyentes. Sí, mira que incluso vería yo, a ver, creo que los dos están apuntando a lo mismo. Es decir, lo que está diciendo María Camila, si le entiendo, es que en este esquema se podría haber incluido también que al final se plantea si se verifica o no la hipótesis, ¿sí? Sí, profe, exacto. Eso es lo mismo que yo dije. Yo no dije si la tumba o no la tumba, solo que faltaba es como ese punto. Si la verifica o no. Y Sebastián lo que nos dice es que cuando el autor habla de interpretación de resultados, está aquí diríamos implícitamente, es decir, no menciona la palabra hipótesis como tal, pero podemos inferir que está diciendo que al final las investigaciones pueden o no ser concluyentes, ¿sí? ¿Qué plantearía yo de acá? Dos cosas. Uno, insisto, muy positivo la manera en que están leyendo los textos con atención, con detalle, ¿cierto? Porque eso les permite, primero, comprender lo que el autor está diciendo, ¿sí? Y ahí creo que tanto Sebastián como María Camila lo comprenden. Ahora, y pues y los expositores, ¿cierto? Y espero pues ojalá todo el grupo. Lo que está planteando María Camila va más allá de la comprensión y es ya entrar al nivel de la crítica. Dice, lo comprendo, pero creo que podría mejorarse. De hecho, eso que nos plantea María Camila es muy útil en términos del espíritu científico, que lo nombra así la Universidad Católica como algo que se quiere forjar en ustedes. Espíritu científico es esa actitud, primero de humildad, de siempre reconocer lo que ya se ha escrito. Digamos en este caso, estamos investigando sobre cómo debería ser la investigación sociológica. Este texto nos aporta, listo, humildad, dedicación y estrategia para conocer lo que ya se sabe sobre un tema. Pero segundo, también una mirada crítica, que es decir, eso que ya existe, ¿cómo se podría mejorar? Y en este caso concordaría con María Camila que se podría mejorar el esquema, incluyendo la hipótesis al final, para que sea más explícito, ¿sí? En el campo de sobre todo en este campo de la sociología que tiene un método, digamos, más
en búsqueda de causas y de leyes universales, ¿sí? Cabría muy bien haber incluido la hipótesis, ¿por qué no? ¿Sí? Pero entonces eso sería ya como una posibilidad de mejora del texto, que siempre la invitación, y creo que lo han venido haciendo en los expositores, es primero explicar, primero comprender bien qué dice el autor y ya después sí se puede llegar a criticar, ¿sí? Porque el problema que creo que hemos avanzado en solucionarlo en publicidad es llegar a criticar frente a un tema sin conocer lo que ya se ha hecho, ¿sí? Y normalmente en cualquier tema de investigación ya hay antecedentes, ya hay gente que ha escrito algo frente a lo cual uno puede proponer mejoras, ¿sí? Bueno, y la segunda crítica que quería hacer general es que, vuelvo y digo, sin demeritar el trabajo de los estudiantes, sigo creyendo que todavía lo están planteando la exposición muy a manera de resumen, como primero yo voy a presentar esta parte del texto, yo esta otra y yo esta otra, ¿cierto? Que insisto, es un muy buen primer paso y lo hicieron muy bien, ¿sí? Pero como la idea es siempre, digamos, exigirles más, como cuando ustedes hacen deporte, bueno, los que van subiendo de peso en lo que alzan, yo no lo hago, yo mantengo siempre el mismo peso. Profe, pero esta sí la leímos todos juntos porque estaba muy cortico. Sí, 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 no, aquí siento que todos comprendieron bien el texto, pero a la hora de presentarlo lo sentí muy como resumen. Vuelvo y les digo, no le quita valor a la exposición, creo que fue muy buena, pero exigiéndoles como para retarlos a un nivel todavía superior, porque es un grupo muy bueno que creo que puede llegar a un nivel pues de excelencia todavía mayor al que ya están alcanzando. Simplemente les voy a mostrar una posibilidad de síntesis distinta, en la que cuando ustedes arranquen, siempre, perdonen siempre mis gráficas tan básicas, pero cuando ustedes piensan en términos de a lo que apunta el texto, ustedes lo presentaron como que el texto a lo que está apuntando es a la pregunta o a responder qué es la investigación sociológica, ¿cierto? Sí, bro. Profe, no, pues yo empecé diciendo que antes de profundizar en los métodos de investigación sociológica, era necesario que tuviéramos en cuenta qué es una investigación sociológica. Pero pues yo creo que está más enfocado hacia los métodos como tal. Pues creería yo, profe, no sé. Y, Sí. Si yo les planteara, bueno, traten de plantearse el propósito del autor de una manera que conecte tanto la investigación sociológica con el método científico. ¿Qué frase propositiva del autor podríamos plantear? No sé si me explico la pregunta. Si nos preguntamos de el autor, ¿qué relación quería establecer entre sociología y método científico? ¿Qué podríamos decir en una frase? Comenzaba por un verbo. Si quieren, piensen 2 minuticos, denme un segundo, yo ya regreso mientras piensan en eso. Una frase que inicie por un verbo que pueda sintetizar la conexión que estaba tratando de hacer el autor entre sociología y método científico, ¿vale?
¿Cómo van con las frases? Profe, pues yo creería que interpretar la vida social desde otro punto de vista. Pero ¿y cómo? Recuerden que la idea es que o la sugerencia que les hago es, traten de que esa frase conecte, que en esa frase estén método científico y sociología, y se establezca una relación entre esos dos elementos. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? O si quieren lo hacen en parejas, que los veo muy parcos. Los voy a poner 10 minuticos en parejas para que traten de elaborar esa frase. Vuelvo y les digo, una frase que sintetice el tipo de relación que el autor quiere hacer en el texto entre método científico y sociología. ¿Sí? Los voy a poner en 11 parejitas, quizás quede un trío, ¿listo? Para que en pareja elaboren eso, una frase. No me la tienen que entregar, pero sí que la hagan, puede ser en Word, para que ahorita la compartamos en plenaria dentro de 10 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Listo. Vamos a poner aquí. ¿Cómo ponemos aquí? Bueno, quería ponerle aquí el tiempo, pero no veo cómo se pone. Listo, ahí los envío. Recuerden entonces darle unirse a la sala para que puedan trabajar en parejas 10 minuticos. Sebastián, Sebastián, hola, Hola, profe. ¿cómo estás? Profe, bien, ¿y tú? Profe, es Bien. que no tengo grupo, me tocó solita. Ven, ya te llevo a otro grupo, ¿vale? Está Venga, bien, gracias. vale, Chao. chao.
Hola Juan Pablo. Profe, hola. Es que está un poquito como regular el internet y se me salió. ¿En qué sala estabas? ¿Con quiénes? No alcancé a ver. Apenas le di que redireccionar, se me cayó el internet. Ah, bueno, te voy a pasar a la sala uno con María José y Sofía, ¿vale? Listo, profe. Hágale. Vale, Gracias, profe. con gusto. Profe, estamos un poquito perdidos. No, Cuéntenme. o sea, tenemos que, es que cuando usted dijo lo del método científico y después de la investigación, ahí como que colapsamos. Sí, dame un segundo. Voy a ponerles la pregunta en un enlace a Padlet y ya se las quiero comprobar si al enviarles yo un mensaje por el chat les sale a todos en las salas. Entonces ya enseguida vuelvo, ¿vale? Listo, profe. Ok, profe, está bien. ¿Esta qué número de sala es? La 10, creo. Sí, la 10. Listo, ya vuelvo. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Puedes decir? Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo están? Profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Bien, Chicos, profe. ¿les llegó por el chat un enlace que les acabo de enviar a Padlet? No, señor. No, profe. Eh, Profe, porque yo creo que cuando usted nos separa por salas, el chat ya es solo para la sala y no para todos. bueno, No, el chat es para todos. A mí me Cuando, sale que es para cuando todos. estamos metidos dentro de salas, Sí, sí. pues ahí no. Ah, bueno, Me pero acaba de escribir hoy y verás. pero a ti no te eh, apareció. Ah, bueno, pero en este momento quizás sea porque estoy acá metido. Bueno, les voy a enviar aquí de nuevo. Ahí les sale el enlace a Padlet. sí, Sí, señor. profe. Ah, bueno, ahí está la pregunta, porque algunos estaban perdidos de cuál era la pregunta que estaban reflexionando, ¿vale? ¿Qué relación plantea el autor entre sociología y método científico? Esa es, sí. Ah, Listo, Ah, listo. gracias. listo, profe. Gracias. Chao. Hola chicos, Listo, profe. ¿les llegó por el Mm, chat el enlace a Padlet? No, señor. A Bueno, mí se no. los, se los envío por acá. ¿Ya les aparece? Listo, sí, profe. Listo, ahí Sí, está la profe, pregunta, sí. ¿vale? Ok, profe, Ahí está la gracias. pregunta. Con gusto. Hola chicos. ¿Qué más? Bien, ¿y ustedes? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Una frase sintetizando el método de la investigación o sacar una frase como tal del texto? Ahí les acabo de enviar por el chat el enlace a Padlet con la pregunta. Es una frase que sintetice cuál es la relación que el autor trata de establecer entre sociología y método científico. ¿Sí? Listo. Bueno, ahí los dejo. Entre las dos investigaciones. ¿Cómo? Entre esas dos investigaciones. La No entre esas sociológica dos y la... investigaciones, sino entre esos dos conceptos. Ah, O listo. sea que, en otras palabras, ¿qué tiene que ver la sociología y el método científico desde el punto de vista del autor? Listo. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Hola chicos.
¿Cómo van? Hola, profe. Bien, acá buscando, pero está como durito. Bueno, ¿les llegó el enlace que les acabo de enviar a Padlet? Mm, no, profe. Bueno, aquí se los voy a enviar otra vez porque parece que cuando están en salas no les llega el chat. Aquí les acabo de enviar el chat. Ahí está la pregunta para que cuando tengan la respuesta creen en el muro un cuadrito, ¿vale? Ah, listo, profe. Perfecto. Listo. Chao. Listo, profe, chao. Hola, chicos. Sí. Hola, Hola, profe, profe. ¿qué más? Bien, ¿y ustedes? Bien, profe, gracias. Profe, ¿nos podría dejar, por favor, en el chat el link? Que es que no lo alcanzamos a copiar. Bien, Ve, pero yo les acabé profe, de enviar un mensaje a todos, ¿no les llegó? Sí, decía, hola, en el siguiente link que pueden encontrar el las cosas. enlace no se deja. Es que los mensajitos que tú envías por ahí, profe, no se dejan copiar y pegar, son visibles Ah, y ya. ya entiendo. Listo, aquí se los envío de nuevo. Listo, profe. Muchas gracias. Con Gracias, gusto. profe. De nada, chao. Hola, chicos. Hola, profe. Ya sé que me van a preguntar. Ya se los envié. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Es que pensé que por ahí se podía copiar, pero como que no. Profe, gracias. Con gusto. Chao.
Hola, profe. Hola. Es que no, pues no sé, tú mandas como un enlace, pero no vimos, pues no sabíamos cómo se miraba, no alcanzamos como a ver. Ah, ya. ¿En qué sala estaban ustedes? ¿O están? Las 6. De las 6, profe, pero pues entonces me salí por equivocación, porque Sí. se quería mirar que usted nos mandó como algo que dijera ahí que un link, pero entonces no me aparecía el link en Ah, el chat mira. de nosotros. Sí, Entonces, aquí por se eso, los envié. Es que no sabía que por ese enlace no les quedaba. el No, link, no. sí. Ah, bueno. Sí, y aquí Ah, se los acabo de enviar. Ahí ese es para poner la pregunta, ok, La respuesta. eso. ah, listo, profe, no, pues si ya la teníamos, nosotros mirando que por una hacíamos eso. Ah, Listo. Bueno, si quieren se quedan ya aquí, igual ya en unos minuticos voy a llamarlos a todos, ¿vale? bueno, profe. Listo. Hola chicos, esperemos que ya regresen todos. ¿Qué hubo, profe? ¿Qué más, profe? Ay, a ver cuántos están ya. Listo. Chicos, me excuso porque pensé que cuando yo les escribí al chat de las salas sí, en las salas de grupos, pensé que, pues, que les quedaba ahí copiado. Y resulta que son como mensajes que aparecen y desaparecen. Sí, son mensajes que se desaparecen.
Sí. Entonces, pues bueno, ahí sigue, sigue uno aprendiendo de las herramientas de Zoom. La próxima, antes de enviarlos a hacer el ejercicio, les comparto por el chat de la sala general el enlace, ¿sí? Bueno, aún así veo que ya varias parejas pudieron ingresar al Padlet para que analicemos lo que les Ajá. planteaba. Bueno, un primer comentario general es insistir en que creo que como ejercicio mental ayuda mucho el que comiencen siempre para establecer cuál es el objetivo principal de un texto, comenzar por un verbo. Ayuda, ¿no? En los casos que veo acá, pues no quiere decir que entonces quienes no comenzaron con un verbo, entonces no estén diciendo cosas importantes. Claro, también lo hacen. Miren, por ejemplo, en este caso, coincido pues en que uno de los aspectos centrales que busca el autor entre esos dos conceptos, sociología y método científico, es que uno implica al otro, ¿no? Que según la propuesta de Giddens, para que haya sociología tiene que haber método científico, ¿sí? No pueden ir separados. Y esto refuerza lo que veíamos con Boudon, y era que la sociología sea sobre todo ciencia, ¿sí? A pesar de que tenga que ver con otros factores distintos a lo de las ciencias naturales, que son las acciones de las personas, pero ojo, es estudiar esas acciones desde un punto de vista científico. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿puedes volver a poner por favor el link del Padlet? Ahí, en el chat, ¿quieres decir? Sí, porfa. Si quieren, pues esperamos a que terminen los demás y vamos leyendo. Entonces, dice María José, Juan Pablo y Sofía, aplicar el método científico en el estudio de fenómenos sociológicos para entender cómo funcionan los fenómenos religiosos sociológicos. Aquí solo de pronto una precisión, y es que si ustedes recuerdan lo que nos planteaba Bauman, no es que lo que pasa en la realidad sea propiamente sociológico o antropológico o psicológico, ¿cierto? Habría, si me lo permiten, unos fenómenos sociales, ¿sí? Que se aplican desde una perspectiva sociológica. Aplicar el método científico en el estudio de fenómenos sociales, ¿sí? Desde una mirada sociológica, que recuerdan que en una palabra, ¿qué era lo fundamental de la mirada sociológica si recordamos el texto de Bauman? Una palabra que nos sintetice eso central en el análisis sociológico. Hola. ¿Están ahí? Sí, profe, solo que me perdí. ¿Puedes volver a repetir lo que dijiste, por favor? Ustedes se acuerdan que en el texto, en el de Bauman, el primer texto que miramos en el curso, él planteaba algunas palabras clave para definir lo que era propiamente la mirada sociológica, porque él decía, no es que los fenómenos sean sociológicos en sí mismos, o sea, lo que pasa en la realidad está allá, sino que hay una forma de mirar esos fenómenos, una de ellas es la sociología, que si la sintetizamos en una palabra, ¿qué es lo que busca la mirada sociológica? La interdependencia del sujeto con el ambiente, ¿no? Interdependencia, ¿cierto? Interdependencia entre, si quieren, lo precisaría un poquito, acción individual y sistema individual. Dios mío, ¿qué me ha pasado hoy? Individual y sistema social, ¿sí? Y aquí ya estarían un poco pues repitiendo lo que está dicho arriba, ¿no? Aplicar el método científico en el estudio de fenómenos sociales desde una mirada sociológica. Bueno, dicen Sergio y Natalia, a pesar de que el hombre también se estudia como una materia,
Aquí solo una sugerencia de matiz. Ay, se me perdió. Ya. Les recomiendo que hablemos del ser humano. Yo sé que hay autores que todavía hablan del hombre, pero vamos a ver al final de esta materia, pues una crítica muy fuerte que se hace desde la sociología, que el hombre se entienda como el representante de todo lo humano, sin caer pues en extremos. A pesar de que el hombre también se estudia como una materia, así como la investigación científica, también se puede interpretar y estudiar en la sociología las diferentes variables que presenta el hombre en su día a día y sus emociones. Aquí, digamos, creo que se podría como reorganizar lo que se está diciendo para hacer más evidente cuál es esa conexión entre investigación científica y sociología. Bueno, el autor plantea la diferencia entre estudiar los seres humanos y el mundo físico para el análisis. Fíjense que aquí, en esta respuesta, no incluyen en la ecuación, o sea, no mencionan de hecho, mire que no mencionan ni la sociología ni el método científico, ¿sí? Entonces queda pendiente esclarecer cuál es esa relación. Lo mismo pasa aquí, miren que no mencionan la sociología. Entonces recuerden siempre cuando vean una pregunta, idealmente en la respuesta deben estar los componentes de esa pregunta para poder responderla mejor. Aquí también, mire, hay una conexión. Para comprenderla, bueno, aquí quizás sigue siendo un poco confuso. Claro, ustedes están tratando de comprender la sociología, pero el texto lo que dice es que la sociología busca comprender qué, que ya lo habíamos dicho anteriormente en el otro comentario que hice. Para comprenderlos, Seres humanos. los fenómenos sociales, porque los seres humanos también tienen, por ejemplo, su cuerpo, ¿no? De lo que estudia la medicina. Para comprender los fenómenos sociales, la sociología necesita, si quieren, podríamos complementar los métodos de investigación científica, ¿cierto? Y ya comienzan ustedes a ver que de nuevo, como lo hemos planteado, aunque un texto se puede leer desde diferentes perspectivas y resumir con distintas palabras, podemos captar unas verdades del texto. Es decir, el texto nos está diciendo que sociología y método científico deben ir de la mano. ¿Sí? Todo esto como base para lo que vamos a ver más adelante, que es ya bueno, en el campo específico de lo publicitario, del consumo, qué investigaciones hay que hayan aplicado el método científico y que nos muestren elementos que sirvan para la publicidad. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, quejas o reclamos. Qué pena que no alcance a comentar todos los ejercicios, un poco por tiempo, nos quitó más tiempo del programado, pues la dificultad con el chat. Espero pues seguir mejorando en el manejo de Zoom, pero para que alcancemos a hacer un ejercicio de Kahoot, a menos que haya una pregunta antes. ¿Hay alguna pregunta? Yo no tengo preguntas, profe. No, profe, yo está bien. Gracias, María Camila. Entonces, como ustedes no tienen preguntas, les voy a hacer yo a ustedes preguntas aquí en Kahoot para que por favor vayan entrando a Kahoot. Recuerden kahoot.it para que podamos hacer un simulacro antes de ya tener el parcial dentro de 8 días. Listo, entonces aquí está el código, si quieren se los anoto en el chat.
Bueno, de pronto hay algunos que están teniendo dificultad con el internet. Miremos cuántos estamos conectados, 23. O sea, me faltan 4. ¿Alguien está teniendo alguna dificultad? Faltan 3. Vamos a ver si alcanzamos a los 20. Si no, recuerden, como siempre, quienes no puedan hacerlo por internet, para que al menos estén atentos a la pantalla para hacer el ejercicio mentalmente, ¿vale? Bueno, hagámosle pues 20, listo. Entonces, pregunta. De acuerdo con Giddens, lo que hace que la sociología sea ciencia es: rojo, su aplicación del sentido común para explicar la vida social humana; azul, su aplicación del método científico, me faltó, para explicar la vida social humana; amarillo, su pertenencia al ámbito académico; y verde, su esfuerzo por revelar la verdad. ¿Por qué me quedó cortado todo? Listo. Fíjense, pues que en general hay una comprensión. Aquí en lo del sentido común no lo mencionamos en la exposición de los estudiantes ni en retroalimentación, pero el autor menciona, como ya lo había hecho Bauman, que no nos podemos, que para hacer sociología no nos podemos quedar en lo que nos dice el sentido común, lo que creemos, sino que necesitamos poner, o sea, sí podemos tener hipótesis, y el autor lo menciona en el texto, pero esas hipótesis deben probarse con la realidad, ¿no? Recuerden que el sentido común es engañoso. El sentido común es asumir que ya sabemos, ¿cierto? Que es evidente la realidad, que es el problema que hemos evidenciado en publicidad, que ustedes mismos lo dijeron los expositores. Llegan con una idea asumiendo que ya saben qué es lo que necesita la audiencia a la que va dirigido el mensaje, cuando de hecho no conocen a esa audiencia lo suficiente. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda frente a ese error garrafal? Yo no, profe. Quienes tengan dudas, acuérdense, no se queden callados. Denuncien. Porque si no, se quedan perdidos y llegan al parcial perdidos cuando justamente la clase es para que aclaremos dudas, ¿vale? Y si callan, otorgan. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Según Giddens, la investigación sociológica busca que quien la aplique, rojo, pueda conocer de forma sistemática algunos aspectos de la realidad social; azul, pueda solucionar completamente los problemas sociales; amarillo, pueda fortalecer sus creencias de base; y verde, pueda demostrar lo que sabe sobre la realidad social. Bueno, aquí se confundieron entonces un poquito. Fíjense que el texto, o alguien me puede decir en este momento, vea, profe, el texto en esta parte dice que la sociología va a solucionar todos los problemas sociales.
Ahora, pues por tiempo no lo podríamos hacer, pero yo sí les podría decir con toda certeza, meto las manos al fuego, que el texto no dice la sociología soluciona los problemas sociales. Fíjense que el autor, de hecho, lo mencionaban los expositores, habla de que un problema social puede tener una cantidad de variables independientes, es decir, de factores que generan un efecto y la sociología trata de irlos esclareciendo, pero no, es mucho más humilde, ¿no? Por eso está la opción roja como la correcta. Lo que hace es que busca conocer sí de forma sistemática, pero solo puede ir abordando algunos aspectos. Por eso tiene que estar muy bien diseñada la investigación para plantearse una pregunta concreta sobre un aspecto de la realidad, ¿sí? Pueda fortalecer sus creencias de base, justamente se conecta con lo que veíamos en la primera pregunta. Las creencias de base hacen parte ¿de qué? ¿De qué componente que veíamos en la pregunta anterior? ¿Recuerdan la pregunta anterior? ¿Algún componente de la pregunta anterior que tenga que ver con las creencias de base? O sea, sí, mi punto de partida, lo que yo creo sobre la realidad, hace parte de qué componente que se incluía en la pregunta anterior. La vida social. Mm. Las creencias de base hacen parte de la vida social, sí. Y dentro de la vida social, ¿qué componente hay que también estaba en la pregunta anterior, que incluye las creencias de base? La interdependencia, profe. Es curioso porque también las creencias individuales pueden estar en interdependencia con lo social, sí, pero no podemos dejar de lado otro aspecto. Las creencias son muy importantes en el componente del sentido común, lo que yo asumo que es realidad, incluso sin haberlo comprobado, ¿sí? Entonces, el investigador en general, y aquí en este caso el que aplica investigación sociológica, necesita poner en duda lo que cree, porque cuando ustedes se hacen una pregunta, eh, permítanme un segundo, aquí volvemos a este esquema que nos presentaban los expositores. Cuando ustedes se hacen una pregunta, ¿qué se intenta comprobar? eh, la idea es poner a prueba, o sea, cuestionar lo que ustedes creen, no sencillamente tratar de demostrar que eso que creen es verdad, ¿sí? Claro que ahora que yo releo este esquema, veo que quizás ustedes asumieron, por eso la respuesta verde como la correcta, demostrar lo que se sabe sobre la realidad. Fíjense que comprobar una hipótesis no es necesariamente que yo vaya a mostrar lo que ya sé, sino que la hipótesis puede, al contrario, como lo decía el autor, poner en duda lo que usted sabe, ¿no? Ejemplo, usted puede tener la hipótesis que mencionábamos el caso del éxito escolar. Puede decir, no, la hipótesis es que el éxito escolar está determinado por el estrato y luego, a raíz de la investigación, encuentra que no es el estrato, sino que era ¿cuál otro factor que mencionan en el texto? El entorno familiar. El entorno familiar. Entonces eso pondría en duda su saber, ¿sí? Entonces fíjense que el saber sería ya eso después de haber comprobado o refutado la hipótesis. Entonces, ojo porque, digamos, la invitación es más a que duden de lo que creen que ya es evidente y que lo pongan a prueba contrastándolo con los hechos, ¿sí? Vamos a hacer otra pregunta porque veo que estas primeras incluso quiero ajustarlas un poco a raíz de los resultados que veo. Ya, esta creería yo que puede ser más evidente la respuesta. De acuerdo con Guides, la investigación sociológica se realiza estudiando, rojo, estrictamente la realidad empírica o solamente la realidad empírica. Azul, tanto la realidad empírica como publicaciones previas pertinentes. Amarillo, exclusivamente los conceptos en abstracto. Y verde, solamente datos estadísticos.
Miren que de todas maneras todavía, o sea, estoy explorando si las preguntas están ambiguas o pueden dar lugar a confusiones y por eso puse esta que a mi juicio sería más, no sé, evidente y de todas maneras los veo confundidos. Fíjense que el texto literalmente nos decía que también hay que recurrir a las publicaciones previas. Lo que yo le criticaba a Sebastián es que no es para simplemente decir que lo que yo dije ya se dijo, sino para contrastarlo, pero es tener un dato nuevo y contrastarlo con lo que ya se ha dicho. Entonces, no sé por qué se perdieron con el rojo y el amarillo. Exclusivamente los conceptos en abstracto, entonces la realidad empírica no. Claro, si fueran solo los conceptos, no haríamos encuestas. Y solamente datos estadísticos, el texto no necesariamente nos dice que la investigación sociológica sea solo estadística. Sí presenta un énfasis pues en el análisis correlacional, pero fíjense que si decimos solo datos estadísticos, dejamos por fuera las publicaciones previas que también son importantes. Entonces, no sé, los veo un poco confundidos con este texto a pesar de que me pareció que la exposición fue muy clara. Cuéntenme en estos 7 minuticos que nos quedan, ¿por qué creen que estén confundidos? Pues no es la mayor parte del grupo, pero sí un 25% los veo un poquito confundidos. ¿Qué pasó? ¿No leyeron o sí leyeron y no comprendieron? Cuéntenos. No, pues, profe, más que confundido, siento que fue que le di otra interpretación a las preguntas, porque pues sí, leí y la exposición estuvo muy clara, pero pues, ay, yo le mandé hasta que fallé en una respuesta que Ah, se me no, movía el mouse una fue por el mouse. y, y pues eso, profe, siento que le di fue como otra interpretación a la última pregunta. Listo, pero digamos con la explicación que da ahorita un poco, sí estarían de acuerdo en que si uno tiene en cuenta el texto, no la interpretación personal, sino lo que el texto dice, estaríamos de acuerdo en que el texto de manera literal, explícita, menciona que hay que tener en cuenta la realidad y también las publicaciones previas, y que no nos dice que la investigación necesariamente sea solo estadística, por ejemplo, o que el texto no nos dice que solo sea la realidad empírica o que solo sean los conceptos. Porque ahí, digamos, se trata de eso, de si bien reconocer que todos interpretamos, ¿cierto? También hay como unos márgenes dentro de los cuales la interpretación es acertada o no. ¿Mm? Digamos, claro, aquí había una piedra grande en el sentido de que el texto nos habla mucho de correlaciones, pero no nos dice que sea solo datos estadísticos lo que analice la sociología. Aquí, porque digamos la pregunta está más enfocada a lo que se hace cuando se hace un estudio sociológico. Sí, se mira la realidad, los hechos, la realidad fáctica y las publicaciones previas. No sé. Ahí los dejo para que reflexionen sobre hasta qué punto o sea, hasta qué punto uno puede crear una interpretación personal que se aleja de lo que literalmente esté planteando el texto, ¿sí? Y cuando ustedes hagan su trabajo de grado más adelante, pues ustedes también van a poder dar opiniones y creaciones propias como la que hacía María Camila de decir, ve, esta gráfica también debería incluir la hipótesis al final, eso estará muy bien más adelante. Pero por ahora es que se familiaricen con lo que ya han dicho los autores, así más adelante puedan estar en desacuerdo, pero como poder diferenciar muy bien lo que dice el autor de lo que ustedes piensan, ¿sí? En todo caso, bueno, les reitero que para dentro de 8 días vamos a hacer el examen. Lo que voy a procurar es balancear. Bueno, por aquí me preguntan el texto de la siguiente exposición. Ya enseguida al terminar la clase lo subo. Les recomiendo estudiar, mirar los ejercicios que hemos hecho de Kahoot. Voy a procurar balancear, digamos, un 60-40, un 60% o un 50-50 de preguntas de Kahoot que ya hayamos hecho con otras nuevas, pero de los mismos temas que hayamos estudiado. La intención no es rajarlos, pero sí verificar que haya una buena tanto lectura como comprensión de los textos. ¿Listo?
Entonces, profe? chicos, Listo, profe. Listo, muy bien. profe. Dejamos ahí, profe. si quieren, se quedan los expositores para compartirles la nota y nos vemos dentro de 8 días con... Ah, no, es que dentro de 8 días no hay texto, hay parcial, pero sí puedo ir subiendo de todas maneras el texto para dentro de 20. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Profe, Muchas gracias, pues. Bueno, eh, nos quedamos también Camila y Valentina y yo para la nota de nosotros, Ah, que yo no como les nosotros había dado la tuvimos la nota. primera. No, profe, No, que profe. 18 días que pues cuando se acabara la clase nos dabas la nota. Ah, bueno, sí, incluso creo que les puedo dar a los dos grupos, estoy en la misma nota. Sí, entonces quédense los dos. gracias, profe. Ah, bueno, profe, Bueno, gracias. profe, dale. Entonces, chicos, a ver que ya me queden solo los expositores. Entonces, ya estamos solo los expositores. Sí, ¿cierto? No, chicos, ambos grupos me parece que hicieron un muy buen trabajo. Ambos les pondría un 4-6, reconociendo pues que dentro de esos dos bloques de la rúbrica, siento que están entre estos dos, pero más tendiendo hacia el de la izquierda. Ahora, pues digamos que no les pondré un 5 o una nota superior a 4,6 por las críticas en ambos casos constructivos que le hacía. En el caso de hoy, sobre todo por el tema de la precisión de que la investigación sociológica sí es científica, solo que no es como las de las ciencias naturales. Y hace 8 días, ¿yo qué crítica les hacía? No, profe, nosotros fuimos los primeros, o sea, la primera Ah, exposición. ah, entonces, no, entonces la nota de ustedes yo les puse un 4,4, ¿por qué? Uy, ya es más difícil acordarme. Tal vez un poco por la precisión del concepto de interdependencia, que no necesariamente es como lo grande, la nación y el individuo, sino en general el individuo y lo social. Creo que les cuestionaba el que asumieran que la realidad estaba dividida en disciplinas y que era más la academia la que artificialmente creaba eso. Ay, pero yo no me acuerdo más. ¿Ustedes se acuerdan de las críticas que les hice? No, profe, la verdad es que no me acuerdo. Yo tampoco, profe. Tendríamos que mirar la grabación. Si quieren, ayúdenme, échenle un vistazo pues a las críticas que les haya hecho, porque no me da la mente como para recordar bien. O sea, tengo aquí estos apuntes, pero no me acuerdo bien. Pero sí, esa fue la nota que les asigné ese día. ¿Qué piensan? Pues bien, profe. Pues sí, supongo que la tiene argumentada, entonces bien. Sí, profe. Porfa, échenle un vistazo y me recuerdan. Disculpen que tengo la mente como No, profe, relax. saturada Tranquilo. de información. Ok, profe. Bueno, profe, Está Pero, bien. pero Muchas sí, gracias. pero sí, sí me parece sano que miren y pues también si tienen alguna, no sé, una crítica y profe, nos parece muy bajita o no sé, lo que sea, me comentan y a partir de lo que miren de la grabación, ¿les parece? listo, Listo, Está profe. profe. bien, profe. Gracias, chicos. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao. ¿Y los demás qué piensan? Los de la exposición de hoy. Muy contentos, la verdad, profe. No, muy bien, chicos, de verdad, felicitaciones por su esfuerzo. Muy bien. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, cuídense mucho. Igualmente, Gracias. profe, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.